le quiero decir a los 18 millones de colombianos que han ahorrado ese ahorro individual y que es de ellos y de sus familias, que conmigo esa platica no va a estar en riesgo y lo vamos a respetar, porque no es un ahorro del Estado, sino que es un ahorro individual para empezar. Segundo, yo sí coincido en que hay que acabar con la pobreza en el adulto mayor. No tiene sentido que hay 3 millones de adultos mayores hoy aguantando hambre, que no lograron pensión, que no están en edad productiva. Y yo propongo reformar el régimen pensional, dejar lo mixto, de acuerdo a Colpensiones y el régimen de fondos privados de pensión. No modificar la edad de pensión, ni en hombres ni en mujeres. Y lo que sí no tiene sentido es que entonces hoy las pensiones altas de los que más tienen, de los que más plata tiene Colombia, sean los que reciban los subsidios del Estado, que hoy son alrededor de 20 billones de pesos anuales. Esos subsidios tienen que ir a las pensiones más bajas y ahí hay que modificar. Se le da garantías a quienes ya lograron esa jubilación bajo ese criterio, es un derecho adquirido y se le respeta. Quien está en ese último cuarto de milla y ya pasó a Colpensiones, a esos últimos 10 años de cotización, se le respeta también esas garantías, pero muchas cosas sí tienen que cambiar. Y esos ahorros que se adquieran tendrán que ir de una forma gradual, desde el primer día de nuestro gobierno hasta el último día terminando, a cubrir 3 millones de adultos mayores que puedan recibir esa mesada mensual con responsabilidad fiscal, teniendo de manera progresiva hasta llegar entre 330.000 y 500.000 pesos al final del gobierno. Pero no podemos dejar que aguanten hambre y no podemos dejar de ser solidarios con quienes hoy no lograron una pensión. Algo importante, eso es lograr un sistema que le dé garantías a quienes vienen en la cola, los más jóvenes, que algún día tengan pensión, y necesitamos un sistema sostenible, pero además hacer justicia social y que sea viable financieramente. Y termino diciendo, también vamos a proponer que quienes están en Colpensiones cotizando bajo un salario mínimo mensual, se baje el tiempo de cotización de 25 a 22 años y hagamos justicia social. Es que podemos estar de acuerdo en que hay que eliminar la pobreza, podemos estar de acuerdo en que Colombia no va bien en muchos temas y que necesitamos un cambio. La discusión es cómo logramos esos cambios. Y tienen que ser viables y tienen que ser sostenibles financieramente. Y no se trata de hacer reformas tributarias por hacerlas, claro que hay que revisar temas de exenciones, pero no es acabar tampoco con un sector productivo que lo que tiene es que generar también empleo. Si en Colombia casi, mejor dicho, incendian el país, algunos violentos, estimulados por algunos, porque no es la protesta social, yo voy a defender la protesta social y la voy a garantizar. Yo lo que no estoy de acuerdo es con los violentos, por una reforma mal presentada por el gobierno, de 21 billones de pesos, y la tuvo que retirar. Ahora, ¿cómo será una de 50 billones de pesos al año? Yo sí quiero ver de dónde van a salir los recursos y cómo justamente. Entonces, si algo no era bueno, ahora como devolvió excepcionalmente bueno, yo no estaba de acuerdo con una reforma de 21 billones de pesos, y después terminó en una reforma de 14 billones de pesos, que casi que fue un extintor social para pagar el drama social de tantas familias, pero que no alcanzan hoy los recursos para todos los programas sociales. Yo estoy proponiendo una renta básica ampliada a 5 millones de hogares y que nadie aguante hambre en Colombia, pero todo eso va a tener una responsabilidad fiscal. ¿De cuánto? Bueno. ¿De cuánto? A ver, Vicky. Señor. Porque, digamos, aquí las matemáticas están fallando. Lo que acaba de decir Federico es, quiero, que coincide conmigo, en que 3 millones de viejos y viejas tengan media pensión, 500.000 pesos mensuales, eso vale 18 billones anuales. De la reforma que propone Sergio, pero que él no se dio cuenta de las consecuencias, salen, no porque salga de las cotizaciones, sino porque al llevar las cotizaciones, no el acumulado del ahorro, que es diferente, sino el flujo que se cotiza cada año de la ley en adelante. Si se lleva un fondo público, entonces se liberan del presupuesto 18 billones que financiarían este programa, sin aumento del gasto. Federico dice, no, eso es populismo, eso es expropiar o quitarle a los actuales cotizantes sus ahorros. No estamos hablando de eso. Los ahorros los mantienen. Estamos hablando del flujo
a partir de la ley hacia adelante, que es el modelo de pilares. Ahora, él dice, entonces, de las actuales pagos de pensiones, que es a 1,5 millones de viejos y de viejas, que paga el Estado a través de Colpensiones y que vale 55 billones de pesos, es que vamos a sacar los 18 para pagarle a los 3 millones que hoy no reciben nada. ¿Sabes qué significa eso? Quitarle la pensión a los actuales pensionados. No, eso no es cierto. Eso no puede ser así. No se le puede, y voy a terminar, no se le puede quitar los derechos adquiridos a la gente que ya tiene su pensión. Es decir, esos 55 billones son intocables, de ahí solo se puede liberar 18 si a esas pensiones actuales las financian las cotizaciones hasta una base de cotización de 4 salarios mínimos de los actuales trabajadores. ¿Eso qué significa? Pero bueno, que la cotización no la usan para que los banqueros hagan en un minuto nos desconectamos del CITV. Ayúdennos con eso. Pero una sola claridad que pena y es, yo mismo aclaré que quienes tienen derechos adquiridos se respetan. Y ya otra cosa es que Petro haya cambiado el discurso, porque él sí dijo en algún momento que le iba a quitar la plata a la gente de los fondos de pensión. El mismo modelo fallido de Argentina. Bueno, vamos a hacer y acabaron con el. Mira, Federico, para que lo entiendas bien, mi propuesta es exactamente igual que la de CERF, que es exactamente igual que la de Fedesarrollo. Fedesarrollo pone un primer pilar que Sergio quiera quitarle la plata a los fondos Sergio de pensión 2 privada. y yo en 4, pero no es lo que usted dice, usted no entendió la propuesta y entonces está simplemente haciendo una crítica sobre una falsedad. Ahora, yo sí le preguntaría, si estamos de acuerdo en entregarle a 3 millones, 18 billones en pensión, media pensión mensual, los que hoy no reciben nada, ¿de dónde saca usted la plata? Porque yo sí digo de dónde la saco. Claro, hay un perdedor, el dueño del banco, porque está usando los dineros de los cotizantes. Que Sergio Fajardo haga un comentario. ¿Quién es el perdedor? Pero bueno, Permitamos acá. Pero usted fue el que lo alborotó. Pero Vicky, alborotar es plantear una pregunta. Estoy siguiendo lo que ustedes proponen. Adelante, y mire pues cuánto tiempo lleva aquí el señor retórico hablando Tratemos de y cerrar. mezclando cuentas con cuentos. Cerremos con usted, Sergio. Ya Sergio Sí, no claro sabe que sí, pero lo que quiero decir es lo siguiente. El señor Gustavo Petro dijo que iba a utilizar los ahorros de los colombianos y eso fue noticia nacional. Y como siempre, con un cuentazo, después, esta palabra es correcta para decirla en reculó. Sí, está bien, ¿cierto? Y cambió. Y yo recuerdo perfectamente el momento donde yo dije, no puede hacerse eso que él está proponiendo, y explicamos cómo venían los recursos de una reforma tributaria, ¿sí? Entonces, ese es un elemento recurrente en este esquema de hacer unas propuestas populistas, digamos la palabra, como cuando dijo que con 4.000 contribuyentes él resolvía el problema tributario en Colombia, o cuando dijo cómo iba a imprimir plata del Banco de la República. Entonces, pues eso hace parte de lo que yo he estado diciendo, y es una forma permanente de hacer unas afirmaciones, después cambia y enreda, pero entonces nos vemos el jueves, ahí están las cifras, Es el y las jueves. miramos. Vicky, lo que pasa es que yo sí quiero de Sergio, porque lo considero serio, que sea serio, para entendernos bien, porque nos tocará entendernos y es bueno entendernos. Cuando yo hice mi propuesta pensional, que es exactamente la misma suya, usted la hace después, no se ría, póngame cuidado. Un periodista de una emisora y varios que le siguen el cuento dicen: Petro se va a robar el ahorro de los colombianos, siendo la misma propuesta suya, porque yo desde el principio no toqué el stock del ahorro de los cotizantes privados, sino el flujo, que es la cotización. El periodista no entendió la diferencia entre el stock y el flujo, y entonces le pareció chévere, porque no me quiere, decirle a los colombianos que me iba a robar su ahorro, que nunca lo mencioné. Usted le puso más cuidado al periodista que a mi propuesta.
Mi propuesta fue discutida con Fedesarrollo en su momento y es exactamente la misma suya, porque sus asesores, que me gustaría compartir hacia adelante, fueron los autores de esa propuesta en Fedesarrollo. Esa propuesta viene de Holanda a través del Banco Mundial. Entonces, usted le puso más cuidado a la contrapropaganda del periodista antipetro, que quiso que la gente creyera que yo me iba a robar, y así lo dijo explícitamente, el ahorro de los colombianos, que a mi propuesta. Mi propuesta tiene que ver sobre Pero bueno, los flujos. entonces, ¿cómo es la historia? Pues acá, Los porque va a flujos volver a hacia- repetirnos todo Yo esto. estoy pidiendo Nos va a volver a seriedad. decir todo Por esto. eso, No cuando estamos en el usted Congreso se de la refiere- República. Mire, Cuando usted se refiere, Sergio, entonces, a la emisión pues de ustedes, dinero, yo pues, ¿qué Sí, hacemos? pues aquí estamos. Pero venga, Vicky, que es el debate, que yo, si no, ¿para venga, qué quieren el debate No, no, Pero a ver, presidencial? pero No, no, perdóneme pero un segundo. yo coincido Súmese el con algo debate que- presidencial, señor. asúmelo. yo quiero, Hagamos lo siguiente. yo quiero decir Oye, con que, seriedad. Cerremos acá. mire, Cerramos. yo coincido con algo que dijo Sergio y quiero respaldarlo en eso, porque es que no puede ser posible que un día diga una cosa, se inventa de todo y al otro día se echa para atrás porque vio el efecto negativo. Es que es más, eso lo dijiste fue en el debate de semana el otro día de las consultas y quedó grabado. Es más, llegaste a decir inclusive, Petro, que la intermediación de los fondos privados de pensión con los ahorradores era del 30%, cuando eso ni siquiera es cierto, es del 2-3%. Entonces, yo sí creo que es bueno estos debates hacer esas claridades. Yo coincido con lo que ha dicho Sergio en ese sentido, y lo que estaba viendo Sergio es por qué quitarle el ahorro a los 18 millones de colombianos, que es un ahorro individual y que no es un ahorro del Estado. Eso es lo que justamente yo no puedo estar de acuerdo. Pero bueno, son posiciones. Él está de acuerdo en arrebatarle esos recursos, yo no. Yo he dicho que en el sistema pensional, además, en la reforma, jamás se van a quitar derechos ya adquiridos y se van a mantener. Como también le digo a nuestra fuerza pública que esos derechos adquiridos los tienen, y a nuestros maestros y a nuestras maestras. Esa es la claridad que yo sí quería hacer, porque se había dicho de todo en un debate anterior y después se dice que no se dijo y que era mentira. A ver, Fajardo y Federico. Pero es Bueno, hablar de Ustedes Fajardo, pueden- que hace rato está ustedes pidiendo la pueden palabra. Gustavo, le pido presentar- por favor. Ustedes pueden presentar el jueves, lo invito, Federico, porque usted dice que estoy mintiendo, luego hay que demostrar que yo le dije en la entrevista a la revista Semana que iba a afectar los stocks de ahorros. Puedes presentar esa grabación. Lo invito, ya que sé que ahora no puedes, a que el jueves la presentes para ver quién está mintiendo. Si fue el periodista que con mala maña malinterpretó lo que dije, hablando de un robo a los stocks del ahorro, o fui yo que cambié la propuesta, cuando yo estoy completamente seguro, porque no la hice ahora, la hice también en el 2018 y la evaluamos económicamente en el 2018, que nosotros nos estamos refiriéndose exclusivamente a los flujos de cotización y no a los stocks de ahorro. Si usted encuentra esa grabación en mi boca, aquí, delante, el jueves, delante de toda la prensa, digo, Gustavo Petro está muy equivocado y no sabe de lo que habla, y entonces no es capaz de dirigir la nación. Si lo haces, y Sergio te invita. Muchas gracias, Tráigala. Gustavo. Ya te dije, Tráigala. te invité al jueves a que revisemos esas cifras, y de nuevo, pues la lección para todas las personas que nos están escuchando es el argumento sofista, donde dice una cantidad de cosas que son cuentas con cuentos, ¿sí? Y eso es una característica de una forma de la política donde se promete todo tipo de cosas. Eso se va a convertir después en una frustración porque no se va a cumplir, y de la frustración se pasa a la explosión en Colombia. Entonces el jueves seguimos la discusión, claro. ¿Van a volver acá o qué? No, nos vamos a encontrar en Hablar el jueves debe ser Ah, otro porque debate, si ¿no? quieren aquí les podemos abrir un
un espacio. Muchas gracias. El Bueno, pasamos a otro tema. Sí, señor, porque ya casi nos va a tocar ¿cuántos- hacer Yo lo que no sé, yo lo que no sé es si ellos Televisión. tienen otra cita, porque yo no estoy invitado a esa. Bueno, muy bien. Entonces pasemos a otro unas tema. preguntas Perdón, incómodas. pero ¿cuántas horas son Ya de vamos a debate? terminar. Terminar, pero usted la- 15 minutos, usted alargó, usted alargó, todos alargaron. ¿Cuántas horas son, Pero perdón? ya vamos a No sé regresar. cuántas Bueno, van. vamos. Pero vamos Tranquilo, bien, ya vamos a tranquilo. acabar. Vamos. Vamos a hacerles algunas preguntas incomoditas, pero en buen tono. Buen tono. Empecemos entonces por Federico Gutiérrez. Federico, si usted es presidente, ¿cuál va a ser el papel de Alejandro Char en su gobierno? Miraremos, yo no sé si él tiene aspiraciones nacionales, lo veo con aspiraciones regionales. ¿Ninguno? Yo No lo haría veo parte con- de su, pero no haría parte del gobierno. Puede ser, pues lo veo con aspiraciones regionales. Pero puede ser que fuera parte del gobierno. Sí, es una persona que demostró ejecución cuando fue alcalde de Barranquilla. Han transformado a Barranquilla, pero de eso no se ha hablado con ninguno de los integrantes de la coalición de Equipo por Colombia, y yo tendré, por supuesto, siempre la potestad de armar el equipo de gobierno. Este mismo, ya voy Andrés, un segundo, Sergio Fajardo. ¿Los santistas harían parte de su gobierno si usted es presidente? ¿Qué quiere decir por los santistas? Los santistas, que han estado en su campaña. Una persona que haya trabajado con Santos ¿Sí? es santista. Sí. Pues que hicieron parte del gobierno santista de Juan Manuel Alguna Santos. persona puede participar. ¿Sí? Yo no ¿Tiene estoy- alguien planillado? No, por ahora nada, pero yo estoy con una gran santista, vuelvo y la menciono, a María Ángela Holguín. Pero ya la tiene Y en la es- casa. pero no la tengo en la casa, ella está en su lugar. Pero lo que quiero decir es Bueno, que ese pero- calificativo de santistas no se corresponde con lo que yo hago en política, ¿sí? Y yo siempre he escogido personas por su valor, por su calidad. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, yo no he repartido puestos para que haya adhesiones. Entonces, las personas que yo voy a escoger son personas, primero, honestas, segundo, que tengan conocimiento, tercero, que compartan la visión de sociedad que nosotros tenemos, y cuarto, que tengan la dimensión de lo que significa el servicio público. ¿Y usted no es santista? Yo no soy, no he sido y no tengo que ser santista. Muy Pero además eso pues yo creo que no tiene que ser una ofensa. Una persona puede haber trabajado con santos y eso no significa que sea un mal ser humano o que tenga una connotación Le dije para que- esconderse en la sociedad. Le dije que eran incómodas las preguntas. Yo le doy una respuesta certera a Cómoda. esa pregunta incómoda. Para mí no es incómoda, para nada. Y la otra para Gustavo Petro. Si usted es presidente, ¿qué papel jugarían en su gobierno Roy Barreras, Piedad Córdoba y Alfonso Prada? Pues, los dos primeros son senadores, ¿no? No pueden jugar ningún papel en el gobierno. Es absolutamente constitucionalmente imposible. Son parlamentarios elegidos. Pero serían aliados del gobierno en el Congreso. Son senadores. Roy Barreras es parlamentario elegido, no sé, no me di cuenta. Pues, ¿cuándo? Roy Barreras fue Fíjate elegido. que no hace las cuentas bien y ahora no hace las... Ahora, Roy Barreras es parlamentario elegido. Acabo de ser elegido en la lista del En pacto esta histórico. Roy. Sí, señor. Bien, yo creí que era la señora. Entonces, los dos primeros son senadores. ¿Su papel cuál es? Senadores. Parlamentarios, como cualquier otro parlamentario. Alfonso Prada es mi jefe de debate. Nos hemos conocido, tuvimos un primer contacto cuando era director del SENA. Yo tenía el programa de Jóvenes en Paz, que logró que 10.000 jóvenes muy marginados y en la delincuencia pudieran salir de esa actividad y estudiar precisamente en el SENA. Y fue una experiencia muy interesante y él ayudó en eso y fue valioso. Y ahora que he estado de jefe de debate de mi campaña, he encontrado un señor decente, aplicado y trabajador. ¿Qué hará en el gobierno? Pues ya lo veremos. Me gustaría que estuviera, digamos, cerca de la presidencia, físicamente, de la oficina del presidente de la República. ¿Y usted es santista? Porque ahora dicen que Santos está en su Yo voté campaña. por Santos en las elecciones últimas porque quise que hiciera la paz y creo que casi hace la paz. Y lo dije públicamente. Yo no tengo por qué, y no soy santista. Yo soy, en ese momento, era progresista, alcalde de Bogotá, que me destituyeron. Al destituirme recobré
mi capacidad de opinar políticamente. Y él antes fue uribista, ¿no? Fue uribista, fue el primer candidato después de Uribe a la presidencia de la República. En mi opinión, el pasado político de las personas, mientras no sean corruptos, imputados al menos, no puede ser como una especie de Robespierre y una guillotina que entonces, a través de un examen de pureza ideológica, si la persona votó por Uribe antes, que la mayoría votaron por Uribe, yo nunca, o votó por Santos después, entonces hay que hacerles un juicio como si hubieran cometido un crimen, y no es así, porque la sociedad colombiana en realidad tiene que reconciliarse y no puede pasar por juicios de pureza ideológica. De eso la humanidad sí que tiene muy malos recuerdos. Federico Gutiérrez, antes de la pregunta incómoda. Sí, porque hay otra rondita de pregunta incómoda y salimos de eso de una vez. Ellos dieron tantas vueltas y no respondieron, pero yo le diría algo, mire, acá hay gente buena en todas partes, y yo sí le puedo decir al país que yo no soy sectario. Cuando yo fui alcalde, el presidente Santos estaba de presidente, y tuvimos una buena relación, y conocí mucha gente buena dentro de su gabinete, que me gustaría también, si quieren dedicarse al sector público, que trabajen también por el país. Como hay gente buena que trabajó con Uribe, como hay gente que ni trabajó con el uno ni con el otro, pero que son buenos, mujeres maravillosas en todo el país y que las queremos acá con nosotros. Yo creo que uno no puede seguir con ese cuento de que entonces quien haya trabajado en un gobierno tiene dueño, o que es de uno o de otro. Colombia no necesita más polarización. Colombia nos vamos a llevar toda la vida en esa pelea entre uno u otro y el país se va para adelante. Yo creo que no. Yo sí le diría, yo soy capaz de convocar y de unir, y yo voy a buscar a las mejores personas, hayan o no trabajado en gobiernos. Yo me voy a basar siempre es por sus hojas de vida y por lo que quieran trabajar con honestidad por el país. Avancemos entonces, y la pregunta que seguía era para usted justamente, Federico. Algunos, especialmente en la campaña del Pacto Histórico, cuando se refieren a usted, se refieren como narcotráfico. ¿Qué significa eso para usted? No, pues juego sucio, una ofensa inmensa, y eso lo debería rechazar inclusive el mismo candidato cuando personas de su campaña hacen eso. Hacer una alusión de eso es relacionarlo a uno con un hecho tan despreciable como eso. Mira, lo peor que le ha pasado a Colombia es el tema de las mafias. Tergiversó todos los valores, la discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, y lo peor que hicieron las mafias en nuestra sociedad fue que le quitaron el valor a la vida y le pusieron un precio a cada vida. Aquí lo que hemos visto es un juego sucio, aquí lo que hemos visto son ofensas de quienes realmente sí tienen cuestionamientos hoy éticos y morales, además procesos judiciales hasta de extinción de dominio, donde ya les han aplicado eso y se creen con autoridad moral. Yo creo que por eso uno aquí tiene que rechazar ese tipo de aseveraciones, pero no lo hacen. Permiten que ese juego sucio se multiplique, afectando la honra de las personas. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, por eso yo respeto tanto a la gente. Y pues como colombiano y como ciudadano también tengo derecho, y me parece increíble que de otras campañas permitan que eso se haga. Y nos quedan dos incómodas, una para Sergio Fajardo y otra para Gustavo Petro. Candidato Sergio Fajardo, quienes siguen diciendo que usted es tibio, que usted no fija posición, que usted ni fu ni fa, ¿qué les dice a esas personas cuando estamos a pocos días de ir a las urnas? Yo les puedo contestar y les puedo decir lo siguiente. Vamos a construir una Colombia diferente. Respetar, reconocer, ser solidario, ser empático, sacar lo mejor de las personas es una condición que yo tengo como líder político que ha demostrado cómo se transforma la sociedad en diferentes niveles. Todo lo otro pues, es simplemente unos adjetivos que no se corresponden con la seriedad con la que se tiene que manejar a Colombia, porque yo no creo y nunca lo he hecho ni lo haré de pretender agredir a quien no se corresponde con lo que yo pienso. Siempre he sido respetuoso de los argumentos y eso no tiene ningún problema. Por eso vuelvo a decir algo que dije anteriormente. Vamos a hacer que la decencia en Colombia sea respetable,
que no hay que gritar, que no hay que mentir, que no hay que agredir al diferente, no hay que inventarle mentiras, que no hay que montarle cosas que no se corresponden con la verdad, porque el todo vale, que es una forma de desempeñarse en la sociedad, de dañar al diferente, de agredir al enemigo, conduce a una sociedad violenta que no se corresponde con la que nosotros queremos en Colombia. Entonces, tranquilidad, esa es la invitación que yo les estoy haciendo y les he hecho y les haré siempre. Principios, decencia, transparencia, educación, la capacidad para entender la seguridad, para construir la paz, para construir el empleo que necesita con urgencia nuestro país alrededor del conocimiento y la educación. Todo eso es lo que yo hago y lo que haré, y empezando por la lucha contra la corrupción, que no fue tema hoy desafortunadamente, pero que en otro debate seguramente vamos a tener la oportunidad de decir. Y la última incómoda para Gustavo Petro. Quienes lo comparan, sus críticos lo comparan con Hugo Chávez y dicen que todo lo que usted dice que no va a hacer es lo mismo que hacía Chávez, diciendo que no iba a hacer y que luego lo hizo. ¿Qué les dice a esas personas que lo comparan y que dicen esas cosas de usted? Es simple. Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. ¿Yo qué estoy proponiendo? Que Colombia dependa del petróleo. Estoy proponiendo que Colombia dependa de la agricultura, de la industria y del turismo, sobre la base de una sociedad del conocimiento. Completamente diferente, radicalmente diferente. Que llevó a Colombia a depender del petróleo y quieren seguir manteniendo la dependencia de Colombia del petróleo, son precisamente mis rivales políticos, unos en el gobierno, otros en campaña. Ellos sí se parecen a Chávez y a Maduro. Candidatos, vamos a cerrar. Oiga, qué forma tan fácil de Sí. minimizar un problema tan grave como el de Venezuela, violación de derechos humanos, relación con grupos narcotraficantes, corrupción, como si fuera un tema simplemente de un modelo económico alrededor de hidrocarburos. Ahí se ve, pero yo recuerdo que admiraba mucho ese modelo con el que acabaron con Venezuela, donde acá hay 2 millones de venezolanos aguantando hambre. Yo como colombiano y como presidente seré solidario, mantendré el estatus migratorio. Y vale la pena después dar una discusión sobre el tema del petróleo. Esa sí que sería una discusión, una idea absurda, como usted lo ha planteado, Petro, y es acabar el petróleo al otro día. 34% de las exportaciones del país, 12% del presupuesto de inversión social, condenas a la gente de manera inmediata a la pobreza, no llega a los subsidios. Yo sí creo en la transición energética, pero de manera responsable. Ese debate vale la pena darlo. Me y toca eso es responder uno de lo que los acaba de temas. decir, que Bueno, acabar el petróleo al otro día, y eso es una Cierre, por calumnia. favor, candidato También Gustavo lo Petro. dijiste. Es que no oyes bien, no lees, es lo que está pasando. Y que se cree otra vez Porque los nosotros cuentos lo que hemos por vos, dicho, porque las escúchame, decís, escúchame, al otro día te das Federico, cuenta de las es que embarradas. la transición, Y la ahora va a volvía. decir que yo lo dije, Pero claro, y que el después país lo lo sabe. cambié. Desde el Pero- principio pero si el país hemos lo hablado sabe, el de una país lo sabe. transición energética en Colombia, que dura 12 años, es la idea que hemos propuesto, que necesita el país desconectarse del petróleo y el carbón. Ustedes defienden, tú en tu programa, No, yo defiendo has la transición puesto energética. que el 70% de la inversión extranjera vaya a hidrocarburos. Eso está escrito en tu programa. Y has dicho Leíste que mal. estás de acuerdo con el piloto de fracking. Económicamente, tu propuesta es exactamente igual que la de Maduro en Venezuela. No, vuelves la a mía minimizar, completamente vuelves a diferente. minimizar Ahora, el si problema vamos a la de complejidad, de quienes y has termino de admirado, hablar, acabaron con- Federico, no me ocultes las palabras, es que el régimen político, no solamente económico, de Venezuela es parecido al de Colombia. Allá mataron estudiantes por salir a protestar. Aquí también. El gobierno por el que elegiste de votaste. senadora a la Allá mayor concentraron, aliada de Chávez y Maduro. déjame hablar, allá concentraron el poder político juntando parlamento, juntando órganos de control, juntando justicia en manos del presidente. Aquí también. La demostración es el alcalde de Medellín que acaban de destituir por un órgano de control. Allá no solamente han concentrado, Lo suspendieron. no solamente han concentrado el poder político, no solamente han matado estudiantes porque salían a protestar, igual que aquí, allá han destituido a gobernantes de la oposición con órganos de control
no por el Poder Judicial. Aquí también, ¿cuál es la diferencia del régimen político venezolano y del colombiano? Que allá vinieron 2 millones de migrantes. Que tú admiras el régimen de Colombia de allá. han salido 6 millones de migrantes expulsados. Lo que están haciendo de destrucción democrática y de economía productiva en Venezuela, lo están haciendo exactamente igual aquí en Colombia. Les propongo una cosa, podemos seguir este tema luego que despidamos la audiencia de televisión que ya nos ha acompañado durante este debate definitivo. Ya debemos pasar a despedir a la audiencia. ¿Sabe del canal cuántos CityTV? chats? ¿Cuántos En chats? CityTV, solo CityTV, 110.000 chats. Bien. 110.000 mensajes de chats. Perfecto, muy bien. Entonces cerramos aquí. Para venir ya con los últimos minutos, porque yo Claro. creo que el público ya está Claro que un sí. poco agotado de estar Ya sentado, vamos a ¿sí? cerrar. ¿Ya? No, ya ¿O está. seguimos hasta el día de las elecciones? Bueno, muy bien. Y nos encanta, oiga, nos Pero bueno, encanta, muchas gracias a gracias a todos. todos nuestros colegas que están hoy están aquí presentes. con nosotros. Un aplauso muy grande a todos los periodistas que nos han acompañado hoy. Y también muchas gracias a CityTV, a nuestro público y a toda la gente que nos sigue por redes sociales. Ya volvemos, sigan con nosotros en Les redes. decimos a quienes están conectados en la señal de televisión que por favor sigan con la emisión central de City Noticias. Muchas gracias. Seguimos quienes están en digital. Muchas gracias a la audiencia de televisión. Sigan con City Noticias, emisión central. ¡Nuestro presidente! Esto fue Colombia Vota 2022. Redes sociales en este momento, ya vamos a terminar. Profesor Fajardo, no se moleste que ya vamos a terminar y entiendo que esté cansado, todos estamos aquí haciendo un esfuerzo por los colombianos, porque al final, si ustedes son presidentes, me da pena decirles esto, pero van a tener que enfrentar jornadas muy largas, Sin afán, con momentos muy difíciles, consejos de seguridad larguísimos, viajes extensos, viajes fuera del país. Esto también es una prueba de resistencia. Yo le pido por favor que nos excuse el tiempo, pero creo que ningún tiempo que ustedes inviertan en la gente que va a votar por ustedes es un tiempo que se pierde. Entonces, como usted es el que más afán tiene, por favor despídase. Pero, perdón, yo quiero hacer una observación, Señor. Vicky, porque esa afirmación a mí me parece ofensiva. No, La voy a explicar por qué. Bueno, señor. ¿Sí? Y aquí lo primero que dijimos fue que Rodolfo no había cumplido. No cumplió. Y nosotros estamos acá para 2 horas. ¿Cuántas horas? ¿Qué horas son? Sí, se ¿Cuánto pasó, llevamos? nos hemos pasado. No se cumplió la regla. Entonces, por favor, no use el argumento de decir que tenemos que tener resistencia. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Aquí teníamos unas reglas. O sea que si usted tiene un consejo de seguridad y se alarga, usted se va. Siendo presidente. Porque eso, perdón, búsquese un mejor ejemplo porque No, ese pero se lo realmente está muy pregunto, y precario. se lo pregunto con Porque, respeto. mire, es que yo he estado en consejos No de me tiene que seguridad. descalificar, se lo No, pregunto pero con usted- respeto. usted es la que me está ¿Usted quiere ser descalificando. presidente? Sí, yo quiero ser Yo presidente. no. Sí, y quiero ser presidente y he gobernado y he tenido consejos de seguridad y he pasado mucho tiempo trabajando. Ese no es el problema. Lo que estamos diciendo es que aquí teníamos un tiempo y no se cumplió. Entonces, eso es lo que yo estoy señalando. Entonces yo le no tengo problema ofrecemos con excusas trabajar. y por favor despídase de los televidentes y de los Con la que nos idea de siguen. decir por qué los colombianos consideran Sergio Fajardo que Claro, deben votar por muchas usted. gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes y la invitación es a que miremos una Colombia distinta, una Colombia que tiene necesariamente que cambiar, pero es una Colombia que tiene que apostarle a una forma distinta de la política. Esta Colombia nuestra está corriendo altos riesgos por el malestar que existe en nuestro país. Es un malestar profundo y grande por la inconformidad que existe en nuestro país, que es profunda y grande. Y necesitamos una forma de gobernar, de tratarnos entre nosotros, de apostarle al desarrollo, de sacar lo mejor de cada uno de nosotros a partir de unos principios, de unos valores, de saber construir para transformar nuestra sociedad, para enfrentar la corrupción, para hacer de la educación, el conocimiento un eje de la transformación social, para entender las diferencias entre nosotros, para construir el acuerdo de paz, para continuarlo, para construir la cultura ciudadana de la convivencia, la cultura ciudadana de la legalidad, para construir los empleos que necesita y reclama nuestra juventud y reclaman todas las personas de este país que están sufriendo porque tienen miedo de perder un empleo y que después no vayan a tener una oportunidad. Esa Colombia la tenemos que liderar
de una manera distinta, y no será desde el punto de vista de la confrontación, de la agresión, del maltrato, sino del respeto, el reconocimiento, la empatía y la solidaridad, sacar lo mejor de cada persona. Yo las quiero invitar a que voten por mí, a que nos den la oportunidad de liderar esa transformación para realmente sanar las heridas que tiene esta Colombia, que la tenemos que cuidar juiciosamente. Y eso es lo que yo quiero invitarlos, a que me den la oportunidad y que el 29 de mayo voten sin ningún tipo de presión. Esto no está definido, sino lo único que define es todos y cada uno de nosotros, todas las personas que me están escuchando, cuando van a votar. Los invito a que voten por Fajardo y por Luis Gilberto Morillo. Por favor, Federico Gutiérrez. Bueno, no, miren, primero, gracias por la invitación, Vicky, a ti, a todo el equipo de Revista Semana, a Andrés, a todo el equipo del Tiempo. Ustedes hacen también un esfuerzo inmenso. Despliego a todo este equipo que está acá. Es que la gente no ve todo lo que hay detrás de un debate, todo este equipo técnico, los camarógrafos, las redes, y yo les agradezco. Y si quieren que nos extendamos un rato más, nos extendemos. Aquí nos quedamos hablándole a los colombianos y podemos dar propuestas todas las que quieran. Miren, yo quiero hablarle a los colombianos y decir lo siguiente. Miren, Colombia sí tiene la necesidad de un cambio. Y hay muchas cosas que tienen que cambiar. Un país con 20 millones de colombianos en situación de pobreza, eso debería darnos alrededor de una discusión ética, de decir que no somos sostenibles si seguimos así. 7 millones de personas en condición de pobreza extrema. Colombia tiene que cambiar. Nosotros vamos a representar un cambio con objetividad, sin discriminar a sectores políticos y sociales. Y vamos a generar un cambio que sea seguro, no un salto al vacío sin paracaídas como le pasó a otros países. Y lo que vamos a hacer es construir un país muy diferente, donde no exista hambre, donde no tengamos corrupción, donde no tengamos violencia, donde no pongamos en riesgo el país, o las familias, o los empleos, y que ayudemos a que todos crezcamos como país, saquemos a la gente de la pobreza, pero tengamos un desarrollo sostenible en torno al medio ambiente, pero algo fundamental, donde se respete la vida, donde haya un respeto por la diferencia, donde haya un respeto por el contrincante político, no son enemigos políticos, y vamos a llamar a esa unión y a esa unidad de país. Tenemos claro lo que vamos a hacer por Colombia, está en nuestro programa de gobierno que los invito a leer, federicogutierrez.com, lo pueden encontrar ahí. Tenemos claro todo lo que vamos a hacer por el campo, por nuestras mujeres, por las comunidades afro, por las indígenas, por los animales, por el medio ambiente, cómo cuidar las finanzas, cómo el país tiene que crecer en materia económica y tenemos que cuidar el sector productivo para generar empleo. No existe mejor política social que la generación de empleo. Nadie puede aguantar hambre, pero vamos a estar siempre con la gente, desde las calles, desde las veredas, uniendo a Colombia desde cada una de las regiones. Bueno, quedan pocos días. No más juegos sucios, no más campañas oscuras, no más insultos, no más polarización, no más violencia verbal. Nosotros necesitamos es unirnos. Y como lo dije, al otro día de ganar la presidencia, voy a invitar a todos los sectores políticos y sociales a que tengamos un diálogo social y que le vaya bien al país. Y las buenas ideas de todos los candidatos, de los que hoy están o que han estado en la contienda o quienes no vinieron, pues las vamos a tener en cuenta, porque yo solo tengo un propósito, es que le vaya bien a Colombia. Yo no soy de los que sufren de superioridad moral o me creo el único bueno ni el mejor, no. Yo reconozco gente buena en todos los sectores sociales, políticos, ideológicos, y con esos vamos a trabajar. Gustavo Petro, hábleles a los colombianos, ¿por qué tienen que votar por usted? Yo creo que ya al cabo de estos meses de largo debate público, aquí hay 3 posiciones que pueden libremente la ciudadanía colombiana escoger este domingo. Hay una exactamente con el mismo discurso de Duque. Me parece volverlo a escuchar, yo que estuve en esos debates con Iván Duque. Esa posición es seguir como vamos, más de lo mismo, con el mismo discurso, mantener el mismo tipo de economía, el mismo tipo de política que termina siempre en la corrupción y que termina siempre en la violencia. Los que se decidieron a hacer trizas la paz, los que se decidieron a mantener una sociedad y un Estado en realidad sin aplicar la Constitución del 91, los que nos llevaron a 20 millones de pobres, a que Colombia se convirtiera en una sociedad de la pobreza, del desempleo, de la desesperanza. Con el mismo discurso
de Duque. Hoy dicen que van a resolver lo que ellos mismos crearon: pobreza y hambre y violencia. Corrupción, violencia y hambre. Ahí hay una posición. Hay otra posición que habla del cambio sin atreverse a modificar las cosas. Un cambio de mentiras, un cambio de maquillajes, de vestidos, no de sentido, no de esencias. Y hay una posición, la que yo quiero representar y depende de sus votos, que pretende cambiar de verdad a Colombia. Pasar de una época de violencia, de desigualdad social permanente, de exclusiones, de gobiernos indolentes que se han entregado es a la corrupción y a la sangre, lo que Álvaro Gómez Hurtado denominaba un régimen de corrupción. Usted, con su voto, con un esfero muy importante, el esfero, puede derribar el régimen de corrupción este 29 de mayo. Yo quiero y me comprometo, y mi vida solo tiene sentido en ese camino, a cambiar realmente la historia de Colombia hacia una sociedad de paz, que implica una economía productiva ligada a la agricultura, la industria y el turismo, basada en el conocimiento, que pueda entonces financiar una sociedad de derechos y libertades, y que ambas, la economía productiva, el conocimiento y la sociedad de derechos, son los dos pilares fundamentales para construir la convivencia, para construir una era de paz en Colombia. El cambio real, o la violencia o la paz, o la escuela o el bombardeo, o la corrupción o la transparencia. Hagamos un cambio real en Colombia. Las y los invito a votar este 29 de mayo y a gritar libertad, por fin en Colombia, este 29 de mayo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Sergio Fajardo, gracias a Gustavo Petro, gracias a Federico Gutiérrez, gracias por acompañarnos, por estar aquí, por tener la paciencia. Que Dios le pague, oiga, Sergio, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes gracias, como siempre. El debate definitivo a esta hora es tendencia número 1. En Colombia hemos tenido miles y miles de personas conectadas, además de nuestra emisión a través de City TV, que también ha hecho un sacrificio para entregarnos más de 2 horas de señal de televisión en Colombia, para todos los que a esta hora están interesados. El equipo técnico se merece un aplauso, Vicky. Claro, para el equipo Muy bien, técnico. muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Para toda la gente de Digital, oiga, un abrazo para toda la gente que a esta hora está trabajando duro en semana.com, en eltiempo.com, en todas nuestras redes sociales, en City TV, y a todos los colegas que, repito, que esta noche nos han venido a acompañar. Se nota que ya estamos terminando y estamos a punto de ir a las urnas, porque esto está repleto de prensa, de la prensa nacional e internacional. Así que ahora nos quedamos con el análisis de Jessy Lancheros y de Ernesto Cortés, del Tiempo y de Semana. Quédense, porque allí tendremos los mejores momentos, porque ha habido momentos muy especiales que le ayudarán a ustedes a definir su voto el próximo 29 de mayo. Y Rodolfo Hernández, qué lástima que se lo perdió. Nos quedamos con ganas de escucharlo. Muy bien, muchas gracias. Chao. Chao.